porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Sonia del Valle, aquí a Mujeres de 10 en Educación, y estoy este día conversando con Cecilia León Sterling. Ella acaba de ingresar a la Red de Mujeres Unidas por la Educación, y Cecilia tiene una licenciatura en Gobierno y Políticas Públicas y por supuesto aspira a seguir estudiando en el extranjero su maestría. Me encanta tener que conversar o poder conversar con gente tan joven con tantas ganas de desarrollar cosas. Y quisiera que te presentes, que nos digas por qué estás en la red, qué te motivó a entrar a la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Cuéntanos, Cecilia. Sonia, pues al contrario, un gusto poder estar aquí platicando. La verdad es que ser parte de la red para mí es un sueño cumplido. Mira que yo en pandemia estaba todavía estudiando en la universidad y sabemos que estábamos en clases en línea y entonces yo terminaba mis clases, mis tareas y a mí me encanta tejer y soy muy auditiva, entonces yo tejía y me ponía a escuchar entrevistas del entonces organismo desaparecido del INEE, con la doctora Teresa Bracho, y bueno, yo escuchaba entrevistas de estas mujeres y personas expertas, y así fui adentrándome más en el mundo educativo que ya de por sí me encantaba y conocí la red. Entonces yo le daba seguimiento a las integrantes y el año pasado hubo un congreso de la red, el primer congreso, en Querétaro. Yo vivo en Querétaro. Y bueno, verlas en carne y hueso, a Elisa Bonilla, a Teresa Bracho, para mí fue un sueño hecho realidad. Y ya a finales del año pasado inicié todo el proceso para entrar y ya estoy hoy aquí contigo. No, pues yo feliz y encantada, porque me parece que tener, bueno, unos referentes siempre es bueno. Yo también tuve mis referentes a tu edad, y conversar con esos referentes me parece siempre un acierto. Pero hoy estás en la red, no por los referentes, sino también por tu propia valía y por tu propio interés en el tema. Y uno de los temas que quizá me gustaría conversar contigo, que también es de interés tuyo, es el tema de la educación media superior. Y a mí me gustaría que nos contaras por qué ese es un tema para mí muy importante, es un nivel educativo en el que pasan muchas cosas en la vida de las personas, pero hablas también de una cosa muy importante que pocas veces nos enseñan, cómo hacer un proyecto. Así es, pues mira, yo estudié política pública, entonces tenía esta perspectiva del panorama educativo en México, que por supuesto hay muchísimos retos. Y terminando la universidad, yo trabajo unos meses ahí y después regreso a Querétaro, yo estoy en la Ciudad de México, regreso a Querétaro a la Secretaría de la Juventud, que aquí por ley pues entiende joven de 12 a 29 años. Entonces esa fue una oportunidad para estar en contacto con diferentes niveles educativos, sobre todo media superior y superior. Y bueno, entrar en contacto con media superior me abrió los ojos a lo que este nivel educativo representa. Digo, además de que es el nivel donde más abandono escolar hay, pero todo lo que se define en cuanto a la vida de una persona, la etapa de desarrollo, en la cuestión de la identidad, sobre todo una palabra que a mí me encanta, que es vocación, encontrar pues también cuál es nuestro lugar en el mundo. Y desde luego vamos viendo que cuando uno estudia bachillerato, pues puede tener mayores ingresos, es el puente a la universidad, el puente a un mejor trabajo. Yo doy clases en media superior en el TEC de Monterrey y también trabajo en un CECITE, CECITEC, como le decimos aquí en Querétaro, y pues he conocido dos mundos distintos, media superior en el ámbito privado y también en el público. Y esta parte de la educación técnica pues también es de lo más interesante, ¿verdad? Ver esas oportunidades que se le ofrecen a los jóvenes para poder irse especializando y también poderse involucrar en el sector productivo a través de modelos como la educación dual, pues son muy valiosos y de lo más interesantes.
qué padre que puedas tener el contraste de ambos sistemas, porque son dos sistemas totalmente diferentes, el del Tecnológico de Monterrey y el de los ECITEC. Y hay personas, obviamente, que asisten a estos bachilleratos, pues con realidades totalmente diferentes. ¿Qué nos puedes decir? Cuéntanos un poco como que tus contrastes del día, no sé si así se dice, pero de pronto estás en un lado y te vas al otro y dices, wow, tus realidades son distintas. ¿De qué te has dado cuenta, Sí, Kate? sí, pues mira, yo he trabajado, llevo después de la Secretaría de la Juventud, que ahí pude adentrarme más a los diferentes niveles educativos, entro yo al CECITEC, a la Dirección General, y viendo diferentes proyectos institucionales y muy en contacto con los planteles. Tenemos 12 planteles, cerca de 10,000 estudiantes, incluyendo en la zona serrana, en la zona metropolitana. Entonces, desde ahí, pues, conocer el estado y sus diferentes realidades. Pero el semestre pasado no solamente estuve en la dirección general, sino que estuve dando talleres de inglés en un plantel que además es militarizado. Es una maravilla de plantel. El director es una persona que estimo muchísimo. Él es mayor retirado del ejército y la forma en la que está a cargo del plantel me parece ejemplar. Entonces yo daba el semestre pasado clases de 7:30 a 9 de la mañana diario en el TEC de Monterrey, clases en inglés, era en la materia de ciencias sociales, y después me iba a la oficina, pero los viernes, en lugar de ir a la oficina, me iba a este plantel que está a las afueras de la zona metropolitana, en una zona con condiciones muy particulares, sobre todo un contexto de violencia muy fuerte, consumo de sustancias. Y de entrada los salones, ¿verdad? En el TEC de Monterrey mis salones eran de 18 o 20 alumnos y acá eran de 48, 5 grupos para talleres de inglés. No era como tal una materia, era de apoyo a la materia de inglés. Y pues sí, uno en el TEC de Monterrey ve 16 baños, en la prepa solamente, y acá a veces el baño no tiene ni agua. Entonces, sí, de entrada la infraestructura, la cantidad de alumnos, ¿no? Por grupo, las aspiraciones también. Siempre les pregunto, ¿qué quieres ser de grande? ¿Qué vas a estudiar? Y cambian las respuestas. Y a mí algo que me asombra es cómo una respuesta sobre a qué te vas a dedicar te revela tanto del origen de una persona, ¿no? No su destino, sino todas esas circunstancias que lo han acompañado a lo largo de su vida. Entonces, pues he aprendido muchísimo. ¿No te has dado cuenta, por ejemplo, que también es cierto que el origen, eh, que hay cosas que les dicen a los chavos desde el ámbito de la familia, desde la comunidad, etcétera, no necesariamente desde la escuela, que se la creen y dicen, no, bueno, yo no puedo pasar de aquí, ¿no? Ujú, O porque no tiene que ver con la cantidad de dinero, sino las expectativas, porque también hay gente que puede tener mucho dinero y que el papá aspira a que su hijo sea doctor sí o sí, y el chavo puede ser ujú, artista, ¿no? Y entonces, bueno, pues él no ve otra realidad nada más que esta, porque es la única que se le ha presentado. ujú. Y ahí la importancia, y vuelvo al tema, del proyecto de vida, la importancia de que puedan desde las escuelas, o no sé tú cómo lo planteas, cómo lo ves, la importancia de que tengan o que construyan un propio proyecto de vida que les haga sentido a ellos y no necesariamente ni a su comunidad, ni a su realidad familiar y social, sino a ellos y a ellas. Sí, sí, desde luego hay muchísimos factores que intervienen, ¿verdad? En perfilarse uno hacia adelante y el entorno familiar juega un papel muy importante. ¿Qué más? A ver, algo que sí me gustaría decir es que a pesar de que me toca ver esos contrastes en el día a día, me gusta pensar en lo que hay en común y en esa mirada y en ese piso pues horizontal de la condición de ser joven y las posibilidades que albergan, porque ahorita vivimos un entorno de polarización, muchísima división y para todo nos estamos peleando, pero la condición de ser joven, más allá de esas cuestiones que sí juegan un papel importante, pero
al fin y al cabo es infraestructura, es algo más superficial, pues sí se quedan de lado cuando uno mira a los jóvenes realmente a los ojos y ve todas las posibilidades que pueden tener. Sobre todo en la educación, aquí necesité que la educación técnica, hay mucho estigma relacionado con los trabajos técnicos, cuando en realidad son muy bien remunerados. Y en un estado como Querétaro, que es un estado industrial con tanta inversión extranjera en el sector aeroespacial, en el sector automotriz, lo que necesitan son técnicos. Y si está ese miedo muchas veces también de los papás de que sus hijos sean técnicos, ¿no? Porque los asocian con obreros y que van a ser obreros toda su vida, cuando pues en el sector aeroespacial pueden hasta invertirle en que estudien, que sean técnicos pues muy capacitados, que viajen al extranjero, y hay casos de jóvenes que se han ido a Alemania, que se han ido a otros países a seguirse preparando. Y bueno, Alemania queda clarísimo que las carreras técnicas son muy valiosas, ¿verdad? Entonces, hay mucho trabajo por hacer, sí en el ámbito familiar, em, pues sensibilizando a a los padres de familia sobre lo que ofrece hoy en día el mercado laboral, pero también es un tema social sobre cuál es la percepción de los trabajos técnicos. A veces un técnico puede ganar hasta más que alguien que tenga una licenciatura, ¿verdad? Entonces, eso es bien interesante. Oye, y en cuestión de género, ¿has visto diferencias? Es decir, sí hay diferencias marcadas entre hombres jóvenes, porque dices, todos tienen un piso en común, ¿sí es cierto? Ujú. Lo cierto es que la juventud nos hace en ese momento, en ese periodo de nuestras vidas, tener pues anhelos y cosas, porque es cuando uno se da cuenta que hay que construir la vida propia, ¿no? Ujú, Nos damos cuenta más tarde, unos más temprano, pero al final del día, un día te das cuenta que tiene que ver contigo el mundo, ¿no? ujú. O sea, que tú lo tienes que hacer Sí, de alguna forma, chueco, derecho más o menos, lo que sea. Pero claro. en esta construcción, en este piso en común, te pregunto si tú has visto como diferencias entre las chavas y los chavos, o son realmente todos tienen un piso en común. Mm, a ver, la verdad es que tampoco, no me he puesto a contar como tal. Yo creo que en mi experiencia ha sido parejo, tal, o sea, no que tenga a los niños ingenieros y a las niñas en humanidades. Yo creo que está muy parejo, pero sí me he dado cuenta, sobre todo igual, vuelvo acá de CECITEC, la parte de la migración. Sí hay una diferencia entre los chavitos que aspiran a irse a Estados Unidos en comparación con las niñas. Y ahí sí es mucho más marcado porque hay muchas comunidades en donde realmente son los hombres quienes esperan la mayoría de edad para poder irse a Estados Unidos, si los comparamos con las niñas en ese caso. Claro. Ujú. Y dime, en el caso de esta inquietud que tú tienes de cómo trabajar en cómo hacemos para que las y los chavos construyan sus propios proyectos de vida, ¿cómo se hace eso? ¿Lo has puesto en práctica? ¿Es una cosa que te gustaría investigar más a fondo? ¿Cómo lo estás mirando? Sí, es algo que me gustaría estudiar más a fondo, por eso ahorita estoy en la búsqueda de un posgrado en desarrollo humano, para conocer todos los factores psicosociales, biológicos, em, pues sí, que influyen en el proyecto de vida. Sí he revisado publicaciones, pues que se han hecho a nivel internacional basadas en evidencia sobre qué elementos influyen en escoger una carrera profesional, pero ahorita lo que a mí me gusta mucho es que, por lo menos en mis clases, que son de ciencias sociales y particularmente la que doy en el semestre de primavera, que es la de retos actuales de México, es sensibilizar sobre los retos que hay en México, porque yo sí estoy convencida que cada persona viene a aportar algo, y en ese saber qué podemos aportar se relaciona con los dolores que tiene el mundo, por decirlo de alguna forma, y que conozcas qué le está doliendo a México, qué le está doliendo a tu país, para que puedas alinear
tu vocación, aquello en lo que eres bueno, con eso que puedes ayudar a solucionar, ¿verdad? No podemos solucionar todo, pero si yo veo que hoy en día el sistema de salud pública está terrible, pues si yo quiero estudiar medicina, puedo por ahí hacer un camino y abonar, ¿no? En ese problema. O si yo veo un tema de educación, ¿no? Que es mi caso, pues también abonar, ir alineando mis talentos, lo que me apasiona, en poder contribuir en ese sector. Ah, qué interesante, porque además es cierto, cómo vives más allá de vivir con alguna causa, es decir, con algo, no nada más que te guste a ti de manera particular, sino cómo le abona al planeta que hoy, como bien dices, tiene muchísimos retos, cada vez más, y los chavos y las chavas pues van a enfrentar quizá muchos más retos de los que enfrentamos las generaciones anteriores. Eh, Ujú. Cecilia, muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí en este programa, en el podcast de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, Mujeres de 10 en Educación. Te agradezco y no sé si quieres despedirte con algo más. Sí, pues muchísimas gracias, Sonia. Agradecer el tiempo y pues también invitar a quienes nos escuchan. Nunca es tarde para preguntarse con qué puedo yo responder a esta vida que se me ha dado y que sane, ¿no? Mi país, en este caso México. Entonces, pues sí, con eso cierro yo. Muchísimas gracias, Cecilia. Gracias a quienes nos escuchan. Y nos vemos la próxima. Mi nombre es Sonia del Valle. Gracias y hasta la próxima. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.